En el corazón de la ciudad se erguía una mansión tan imponente como el orgullo de sus moradores. Era un lugar donde la riqueza no solo se exhibía, sino que parecía respirar a través de los techos altos, las pesadas cortinas y los candelabros, que brillaban como estrellas atrapadas en cristal. Los Monteiro, dueños de este palacio de piedra y mármol, eran conocidos por su influencia y poder. Su nombre resonaba en salones de fiestas, en conversaciones susurradas entre damas elegantes, e incluso en los mercados de la ciudad. Sin embargo, detrás de esa fachada reluciente había algo que pocos se atrevían a mencionar. Las virtudes de esta familia eran escasas, casi inexistentes. Entre los lujos y privilegios de esta casa, moviéndose como una sombra silenciosa, estaba Luna, una joven huérfana, cuya presencia solo se sentía cuando su ausencia causaba inconvenientes. Ella dedicaba sus horas a la limpieza, al servicio y a los pequeños gestos de bondad que nadie jamás notaba. Era ella quien encendía las lámparas antes del amanecer, quien barría las alfombras hasta que ningún grano de polvo se atrevía a permanecer y quien servía el té con manos firmes, incluso cuando los ojos de los demás la atravesaban como si estuviera hecha de aire. Luna era la personificación de la paciencia y la humildad. Sin padres que la ampararan o amigos que la confortaran, depositaba su confianza en la creencia de que el trabajo arduo sería recompensado con respeto. Pensaba a menudo, mientras fregaba el suelo del comedor, que si se esforzaba lo suficiente, ellos verían que era digna de bondad. Pero la realidad era otra, muy diferente a lo que sus sueños inocentes prometían. Doña Úrsula Monteiro, la matriarca, trataba a Luna como un objeto desechable. Para ella, la criada no era más que una herramienta útil, alguien cuya existencia estaba justificada solo por la utilidad que prestaba. Doña Úrsula nunca miraba directamente a Luna. Sus ojos siempre parecían centrados en algo más importante, más valioso. Cuando Luna le entregaba una taza de té, la mujer apenas agradecía, como si el simple acto de reconocerla pudiera disminuir su estatus elevado. Clara, la hija mayor, era aún peor. Su risa aguda y afectada resonaba por los pasillos siempre que veía a Luna vestida con sus sencillos y remendados vestidos. «Miren a ella», decía Clara a sus amigas durante las fiestas, señalando a la criada como si fuera una pieza de museo extraña y ridícula. ¿Realmente cree que estas ropas son adecuadas? Las otras chicas reían, uniéndose a la burla, mientras Luna bajaba la mirada y seguía sirviendo los dulces sin decir una palabra. Rodrigo, el hijo arrogante, también encontraba placer en humillar a Luna. Le gustaba hacer bromas sobre su ingenuidad, llamándola pobre criatura, siempre que cometía el más mínimo error. Una vez, cuando tropezó al cargar una bandeja de copas de cristal, soltó una carcajada tan alta que resonó por toda la sala. «Cuidado, Luna», dijo, fingiendo preocupación. «No queremos que rompas algo tan caro que ni tú puedes pagar». Sus palabras eran como cuchillos, afiladas y crueles, pero Luna aprendió a ignorarlas, o al menos a fingir que lo hacía. Incluso Salvador, el mayordomo, que debería ser su aliado, la usaba como escudo para ocultar sus propias fallas. Cuando algo salía mal en la casa, un jarrón roto, una cuenta perdida, una tarea olvidada, era siempre Luna quien recibía la culpa. «Necesitas prestar más atención», decía Salvador con un tono de falsa preocupación mientras le empujaba. «Más trabajo». Y Luna, siempre dispuesta a ayudar, aceptaba todo sin cuestionar, creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, algún día sería vista como merecedora de respeto. Pero en medio de tantas nubes grises había un rayo de luz tenue, casi imperceptible. Era el doctor Enrique Monteiro, el patriarca de la familia. A diferencia de los demás, él observaba a Luna con ojos amables, como si viera en ella algo que los otros no podían ver. Mientras los demás la trataban como invisible, Enrique parecía notar cada detalle. La manera cuidadosa en que ella ponía la mesa, la sonrisa discreta que ofrecía incluso después de un largo día de trabajo, la forma en que intentaba consolar a los demás, incluso cuando era ella quien más necesitaba consuelo. Había momentos en que Luna sorprendía al doctor mirándola, con una expresión que mezclaba curiosidad y ternura. En esas ocasiones sentía un extraño calor en el pecho, como si hubiera algo especial entre ellos, algo que aún no lograbas comprender. Pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, volvía al trabajo, recordando que era solo una criada y que los sueños grandiosos no cabían en su vida. Ese secreto aún desconocido flotaba en el aire como una promesa silenciosa. Luna no sabía, pero aquel hombre reservado que parecía ver más allá de las apariencias guardaba algo que cambiaría todo. Y mientras ella continuaba moviéndose por los pasillos de la mansión, invisible para la mayoría, el destino ya comenzaba a tejer los hilos de una historia que transformaría su vida para siempre.
El destino a veces actúa como una tormenta, que llega sin aviso, destrozando la calma de vidas aparentemente ordenadas. Fue exactamente así como ocurrió en aquella casa que alguna vez estuvo llena de risas superficiales y conversaciones vacías. Cuando el doctor Enrique Monteiro enfermó gravemente, el clima en la mansión cambió por completo. El brillo de las fiestas fue sustituido por un silencio pesado, casi palpable, como si las paredes de la casa también sintieran el peso de lo que estaba por venir. Luna, siempre dedicada y atenta, comenzó a cuidar del doctor con una dedicación que iba más allá del deber. Ajustaba los cojines bajo su cabeza, le servía agua tibia con miel y permanecía a su lado durante horas, incluso cuando él apenas podía abrir los ojos. No era solo el trabajo de una criada, había algo más profundo en sus gestos, una preocupación genuina que parecía brotar del fondo de su corazón. Sin embargo, ella no tenía idea de que aquel hombre reservado que tantas veces la había observado con ojos amables, guardaba un secreto capaz de desestabilizar los cimientos de aquella familia. La muerte repentina del doctor Enrique sumió a la casa en luto, o al menos eso era lo que todos fingían sentir. En realidad, lo que predominaba allí no era tristeza, sino tensión. Después de todo, con la partida del patriarca, surgían cuestiones prácticas. ¿Quién heredaría su fortuna? ¿Quién asumiría el control de aquella dinastía? Estas preguntas flotaban en el aire como nubes cargadas, a punto de desbordarse sobre todos. Fue entonces cuando el abogado de la familia convocó a todos a la sala principal. Era una habitación imponente, con pesadas cortinas de terciopelo rojo y una lámpara que reflejaba luz sobre las cabezas inclinadas de los presentes. Doña Úrsula, Clara, Rodrigo e incluso Salvador estaban allí, todos ansiosos por escuchar lo que el documento revelaría. Luna, por su parte, permaneció discretamente situada cerca de la puerta, como si aún fuera demasiado invisible para ocupar un lugar entre ellos. El abogado, un hombre alto y delgado, con gafas redondas que ampliaban sus ojos serios, se aclaró la garganta antes de comenzar. Leyó el testamento en voz alta, cada palabra cayendo como piedras sobre los oyentes. Cuando llegó a la parte crucial, hubo un momento de silencio absoluto, y entonces vino la bomba. Enrique Monteiro había dejado toda su fortuna, sí, toda, para Luna. Por un instante nadie pudo hablar. El shock reverberó por las paredes doradas de la mansión, resonando en los rostros incrédulos de la familia. Pero pronto el silencio fue roto. Doña Úrsula, la matriarca, se levantó de su asiento con tal furia que parecía estar a punto de explotar. Sus ojos chisporroteaban como brasas vivas mientras gritaba, su voz tan aguda que podría perforar vidrio. Esto es imposible, absurdo. ¿Cómo se atreve a dejar todo a esta criatura insignificante? Clara, la hija mimada, no tuvo tiempo ni de procesar las palabras. Al escuchar eso, sus piernas flaquearon y se desmayó en el suelo, como si el mundo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Rodrigo, por otro lado, reaccionó de manera opuesta. Tomado por la rabia, agarró el primer objeto que encontró, un costoso jarrón de cristal, y lo lanzó contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por la sala, mezclándose con los gritos furiosos de doña Úrsula. Mientras tanto, Luna permaneció inmóvil, paralizada por la sorpresa. Nunca había esperado nada de eso. ¿Dinero? ¿Fortuna? ¿Para qué? Todo lo que ella siempre quiso fue ser tratada con respeto, encontrar algún tipo de paz en medio de aquella vida difícil. Ahora, ante ella, había una herencia que prometía resolver todos sus problemas materiales, pero que también parecía traer consigo un torbellino de nuevos conflictos. Pero el mayor secreto aún estaba por venir. El abogado, después de permitir que los ánimos se calmaran mínimamente, aunque calmar fuera una palabra generosa para describir aquella escena caótica, continuó la lectura. Explicó que Enrique Monteiro no había elegido a Luna al azar. Había un motivo mucho mayor, algo que nadie jamás sospechó. Luna no era solo una criada cualquiera, era hija ilegítima del propio doctor Enrique Monteiro. Las palabras del abogado fueron como un trueno que sacudió toda la sala. Doña Úrsula, ya ruborizada de furia, ahora parecía a punto de sofocarse de indignación. Sus labios temblaban, incapaces de formar frases coherentes. Clara, que finalmente había recuperado la conciencia, se levantó tambaleándose, mirando a Luna con una mezcla de horror y desprecio. Rodrigo, con los puños apretados, murmuraba insultos en voz baja, como si estuviera intentando controlar la rabia que hervía dentro de él. La mansión, antes un símbolo de orden y poder, se transformó en un campo de batalla. Cada miembro de la familia juró luchar contra esa herencia injusta.
Doña Úrsula comenzó a planear estrategias para impugnar el testamento, decidida a demostrar que Luna no merecía siquiera pisar en esa casa. Clara lloriqueaba diciendo que eso era una ofensa a la propia honra de la familia, y Rodrigo, con su orgullo herido, juraba que haría todo lo posible para expulsar a Luna de allí, incluso si necesitaba usar métodos cuestionables. En medio de toda aquella confusión, Luna permaneció en silencio. Sentía el peso de la mirada de todos sobre ella, como si fuera una intrusa que acababa de invadir su propio hogar. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Aquellas revelaciones, la herencia, la verdad sobre su origen, eran como semillas plantadas en suelo fértil. Aún no sabía exactamente qué hacer con todo eso, pero una cosa era cierta. Ya no sería la misma persona que había entrado en esa sala momentos antes. El anuncio del testamento no fue solo un escándalo irreparable. Fue el inicio de un giro que sacudiría las vidas de todos en esa casa. Y mientras los Monteiro tramaban formas de revertir esa situación, Luna comenzaba a darse cuenta de que quizás, solo quizás, el destino finalmente le estaba ofreciendo una oportunidad de justicia. Hasta ese momento Luna siempre había aceptado su lugar en el mundo con una resignación que rozaba la sumisión. Era como una flor silvestre creciendo entre piedras, adaptándose a las condiciones adversas sin jamás quejarse. Pero ahora, ante la verdad sobre su origen y las crueldades explícitas de la familia Monteiro, algo dentro de ella comenzó a despertar. Era como si un velo hubiera sido retirado de sus ojos, permitiéndole ver el mundo, y a sí misma, de una manera completamente nueva. Luna ya no era la niña invisible que servía té en fiestas elegantes, que limpiaba los rincones olvidados de la casa y soportaba humillaciones en silencio. Ahora era la nueva dueña de esa mansión, no solo en el papel, sino también en la postura y en el espíritu. El peso de la herencia dejada por Enrique Monteiro no era solo financiero, era una corona que le confería autoridad, dignidad y sobre todo fuerza. Y esa fuerza que siempre había estado dormida dentro de ella, finalmente encontró espacio para florecer. Doña Úrsula, incapaz de aceptar ese giro, intentó expulsarla de la casa tan pronto como tuvo la oportunidad. Cierta mañana, mientras Luna caminaba por los pasillos con una bandeja en las manos, la matriarca apareció frente a ella, bloqueándole el paso. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desdén, como si quisiera intimidarla con el simple poder de su mirada. «No perteneces a este lugar», dijo doña Úrsula, su voz cortante como un cuchillo. «Esta casa es nuestra, y nunca serás nada más que una criada insignificante. Sal ahora, antes de que llame a los guardias». Pero Luna no retrocedió. Por primera vez en su vida, levantó el rostro y encaró a la mujer que tanto la despreciaba. Su voz, aunque calmada, llevaba una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Quien debe salir de esta casa no soy yo», respondió Luna, manteniendo la mirada de doña Úrsula sin dudar. «Son aquellos que la mancharon con su avaricia y desprecio. Esta casa fue construida con el trabajo y el dinero de muchos, pero fue corrompida por el egoísmo de unos pocos. Y no voy a permitir que eso continúe». Las palabras de Luna resonaron por el pasillo como un trueno. Doña Úrsula, acostumbrada a ver miedo en los ojos de quienes se atrevían a enfrentarse a ella, quedó momentáneamente paralizada. Nunca, en todos los años de su vida, alguien le había hablado de esa manera. Abrió la boca para replicar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Finalmente, con un gesto de desdén, se dio la vuelta y se fue, golpeando los tacones contra el suelo de mármol. Clara y Rodrigo, por otro lado, buscaron formas legales para revertir el testamento. Contrataron abogados de renombre, consultaron especialistas y rastrearon documentos antiguos esperando encontrar alguna brecha que pudiera invalidar la decisión de Enrique Monteiro. Pero por más que intentaran, todas las puertas estaban cerradas. El testamento había sido redactado con una precisión impecable y no había margen para impugnaciones. Cada recurso que presentaban era rechazado, cada argumento que levantaban caía por tierra. Mientras tanto, Luna comenzaba a tomar decisiones que sorprendían a todos. No estaba interesada en venganza pura y simple. Quería justicia y sabía exactamente cómo obtenerla. Durante años había observado los secretos y fallos de la familia Monteiro, almacenando información que nadie imaginaba que ella notara. Ahora, esa información sería utilizada para exponer la verdad. Uno de esos secretos involucraba a doña Úrsula. Luna había descubierto, a través de documentos escondidos en la oficina de Enrique, que la matriarca había estado desviando dinero de la empresa familiar durante años. Mientras fingía ser una mujer dedicada al bienestar de la familia, acumulaba fortunas en cuentas secretas, financiando sus extravagancias y manteniendo a sus amigos falsos a su alrededor.
Luna decidió revelar todo esto públicamente, enviando copias de los documentos a periódicos locales y autoridades competentes. El escándalo fue devastador. Los amigos que antes rodeaban a doña Úrsula, adulándola en busca de favores e invitaciones a fiestas, rápidamente la abandonaron al darse cuenta de que ya no tenía poder ni riqueza que ofrecer. Las mismas personas que solían alabarla ahora la evitaban como si fuera una plaga. Doña Úrsula, acostumbrada a ser admirada y temida, vio su mundo desmoronarse a su alrededor. Pasaba horas encerrada en su habitación, llorando de rabia y frustración, mientras Luna asumía el control de la casa con una tranquilidad que irritaba aún más a la matriarca. Clara y Rodrigo también comenzaron a sentir los efectos de la transformación de Luna. Sin el flujo constante de dinero que antes sostenía sus caprichos, se vieron obligados a enfrentar realidades que nunca habían considerado. Clara, que siempre había despreciado cualquier tipo de trabajo, vio su paga mensual cesar por completo. Por primera vez en su vida tuvo que buscar empleo, enfrentándose a la mirada crítica de entrevistadores que no estaban impresionados con su apellido. Rodrigo, por su parte, perdió su puesto en una empresa asociada a los Monteiro tras los escándalos públicos. Intentó encontrar nuevas oportunidades, pero su comportamiento arrogante y falta de habilidades prácticas hicieron que eso fuera prácticamente imposible. Mientras los Monteiro se hundían en su propia ruina, Luna comenzaba a reconstruir la casa de maneras que reflejaban sus valores. Ordenó que los lujosos dormitorios, antes ocupados solo por invitados superficiales, fueran transformados en espacios útiles. Uno de ellos se convirtió en una biblioteca comunitaria, donde niños y adultos podían aprender y crecer. Otro fue convertido en un taller, donde artesanos locales podían trabajar y compartir sus creaciones. La mansión, que antes simbolizaba ostentación y exclusividad, ahora representaba generosidad e inclusión. Pero lo más impresionante de todo era el cambio en Luna. La joven que un día había sido invisible a los ojos de quienes la rodeaban, ahora irradiaba confianza y propósito. No necesitaba gritar ni hacer escenas para ser escuchada. Bastaba su presencia calma y firme para que todos entendieran que ella era la nueva fuerza dominante en aquella casa. Y aunque aún sentía momentos de inseguridad, después de todo la transición de criada a dueña no era algo fácil de procesar, sabía que estaba en el camino correcto. La transformación de Luna no era solo personal. Era un reflejo de lo que sucede cuando alguien decide enfrentar las injusticias que ha sufrido durante tanto tiempo. Demostró que incluso ante adversidades aparentemente insuperables, es posible encontrar fuerza interior y cambiar el rumbo de su vida. Y, mientras los Monteiro luchaban por lidiar con las consecuencias de sus propias elecciones, Luna comenzaba a escribir un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para todos aquellos que vivían bajo el mismo techo. La caída de los Monteiro fue lenta, pero inevitable. Cada miembro de la familia cosechó los frutos amargos de sus elecciones egoístas, como si el destino hubiera decidido que era hora de cobrar por años de arrogancia y desrespeto. Y, mientras esto sucedía, Luna observaba todo con una mezcla de compasión y firmeza. No sentía placer en ver la ruina ajena, pero tampoco dudaba en permitir que cada uno enfrentara las consecuencias de sus propios actos. Clara, antes una joven, mimada que nunca necesitó levantar un dedo para nada, fue quizás quien más sufrió con el cambio repentino en su vida. Acostumbrada a vivir a costa de los demás, siempre había contado con la generosa paga mensual que doña Úrsula depositaba en su cuenta cada mes. Pero ahora, con los escándalos y la pérdida del control financiero de la familia, esta fuente se secó por completo. Clara pasó semanas intentando mantener su estilo de vida extravagante, gastando hasta el último céntimo que aún le quedaba en ropa cara y cenas elegantes. Sin embargo, cuando el dinero se acabó, se vio obligada a enfrentar algo que jamás había imaginado: trabajo. Al principio, Clara resistió la idea con todas sus fuerzas. Era una Monteiro, decía indignada, siempre que alguien sugería que buscara empleo. Pero la realidad pronto llamó a su puerta. Sin otra opción, comenzó a enviar currículos, aunque apenas sabía qué poner en ellos. Cuando finalmente consiguió una entrevista para un puesto de asistente administrativa en una pequeña empresa, se horrorizó al darse cuenta de que tendría que usar ropa sencilla y cumplir horarios rígidos. En su primer día, llegó tarde y se quejó de las sillas incómodas, pero poco a poco, y muy a regañadientes, comenzó a aprender lecciones valiosas. Trabajar por primera vez en su vida le enseñó humildad, paciencia y el valor del esfuerzo. Aunque aún era demasiado orgullosa para admitirlo, Clara comenzaba a darse cuenta de que había algo liberador en ganar su propio sustento. Rodrigo, por otro lado, reaccionó a la derrota de manera completamente diferente. Siempre se había considerado invencible,
un hombre por encima de cualquier fallo o fracaso. Pero los escándalos familiares arruinaron su reputación y perdió su trabajo en una empresa asociada a los Monteiro. Sin el apoyo financiero de la familia e incapaz de encontrar nuevas oportunidades, Rodrigo vio su mundo desmoronarse. Intentó argumentar, implorar e incluso hacer trampas para recuperar su estatus, pero nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Su orgullo herido se volvió insoportable y decidió huir. Cierta noche, mientras todos dormían, salió de la mansión con solo una maleta en las manos, sin dejar rastro de hacia dónde iría. Algunos decían que se había marchado a otra ciudad. Otros creían que había embarcado en un barco hacia tierras lejanas. Sea lo que sea que ocurrió, Rodrigo desapareció sin mirar atrás, incapaz de enfrentar la derrota o reconocer sus errores. Salvador, el mayordomo traidor, también tuvo su momento de justicia. Durante años había utilizado su posición de confianza para robar joyas y objetos valiosos de la familia Monteiro, vendiéndolos en el mercado negro para sustentar sus propios vicios. Luna siempre desconfió de él, pero nunca tuvo pruebas concretas. Hasta que cierto día, mientras organizaba las pertenencias de la mansión, encontró un baúl escondido en el ático. Dentro de él había varias joyas que pertenecían a la familia, incluyendo piezas que doña Úrsula juraba haber perdido hace años. Confrontado con las evidencias, Salvador no pudo negarlo. Luna ordenó que fuera expulsado inmediatamente, sin derecho a defensa ni piedad. Se marchó sin destino, llevando consigo solo vergüenza y arrepentimiento. Era el fin de un hombre que durante tanto tiempo había abusado de su posición para engañar y explotar a los demás. Mientras tanto, doña Úrsula continuaba hundiéndose en su propia miseria, sin el dinero que había desviado durante años y abandonada por los amigos falsos que antes la rodeaban, parecía una sombra de lo que había sido. Pasaba horas encerrada en su habitación murmurando para sí misma sobre lo injusto que era todo. Culpa a Luna por su ruina, pero en el fondo sabía que sus propias decisiones la habían llevado hasta allí. Su arrogancia y codicia eran como cadenas pesadas que la mantenían atada al pasado, impidiéndole seguir adelante. Luna, por otro lado, observaba todo con una serenidad que sorprendía incluso a sí misma. No sentía odio ni deseo de venganza, solo una profunda convicción de que la justicia, por dolorosa que fuera, era necesaria. Cada castigo que los Monteiro enfrentaban era un reflejo de sus propias acciones, y Luna sabía que era importante permitir que aprendieran de sus errores. Aún así, no era cruel. Cuando doña Úrsula, en un momento de debilidad, suplicó ayuda, Luna le ofreció un lugar en la casa, no como la matriarca poderosa que un día fue, sino como una mujer que necesitaba una nueva oportunidad. Clara, al enfrentarse al mundo real por primera vez, comenzó a mostrar signos de transformación, aprendiendo lecciones que la harían una mejor persona. Y Rodrigo, aunque ausente, quizás algún día encontrara el camino de regreso, listo para reconocer sus errores. La caída de los orgullosos no fue solo un castigo, fue una oportunidad de renovación. Para Luna era un recordatorio de que incluso ante adversidades aparentemente insuperables es posible encontrar fuerza y propósito. Y mientras los Monteiro luchaban por lidiar con las consecuencias de sus elecciones, Luna continuaba construyendo un futuro basado en valores verdaderos, respeto, dignidad y justicia. Aunque tenía todo el poder en sus manos para retaliar, Luna eligió un camino diferente. No era como los Monteiro, que durante años habían utilizado su posición de privilegio para aplastar a los más débiles y perpetuar injusticias. Luna sabía que la verdadera fuerza no estaba en castigar, sino en ofrecer una oportunidad de redención. Y fue exactamente eso lo que hizo. Abrió las puertas de la mansión no solo para sí misma, sino también para aquellos que estaban dispuestos a cambiar. Doña Úrsula, antes tan orgullosa y arrogante, se encontraba ahora reducida a una sombra de lo que había sido. Su vida, antes repleta de fiestas, adulación y lujo, se había transformado en un vacío silencioso y doloroso. Sin dinero, sin amigos y sin el respeto que tanto valoraba, pasó a vivir aislada en la habitación que aún ocupaba en la mansión. Sin embargo, incluso en esa soledad forzada, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La caída de su imperio personal trajo consigo una humildad inesperada. Cierta mañana, mientras Luna caminaba por los pasillos, doña Úrsula apareció ante ella, dudosa y con los ojos llenos de lágrimas. «Luna», dijo ella, su voz temblorosa y casi inaudible. «Yo necesito pedir perdón. Sé que fui cruel contigo durante todos estos años. No merezco tu bondad, pero imploro por una segunda oportunidad». Luna se paralizó por un momento, sorprendida por aquellas palabras.
Era difícil creer que la misma mujer que tantas veces la había tratado como invisible, ahora estaba allí, con la cabeza baja, pidiendo clemencia. Pero cuando miró a los ojos de doña Úrsula, vio algo que nunca imaginó encontrar: sinceridad. Aquella mujer que un día parecía incapaz de cualquier emoción genuina, ahora revelaba vulnerabilidad y arrepentimiento. Luna sintió una punzada de compasión. Sabía que perdonar no era fácil, pero también sabía que aferrar el rencor solo alimentaría más dolor. «Doña Úrsula», respondió Luna con calma y firmeza, «lo que está hecho no puede deshacerse. Pero si realmente deseas cambiar, estoy dispuesta a darte una oportunidad. No será fácil y tendrás que probar tus intenciones con acciones, no solo con palabras. Pero sí, puedes quedarte aquí. Esta casa sigue siendo lo suficientemente grande para albergar a quienes buscan el bien». Las lágrimas recorrieron el rostro de doña Úrsula, que asintió en silencio. Por primera vez en años bajó la guardia y se permitió ser humana. Aunque aún era una mujer orgullosa, sus gestos comenzaron a cambiar. Ayudaba a Luna con las tareas del hogar, algo que jamás habría considerado antes, e incluso intentaba reparar los errores del pasado, pidiendo disculpas a las personas que había ofendido o perjudicado. Era un proceso lento y doloroso, pero Luna veía en ello una señal de esperanza. Clara, por otro lado, enfrentaba su propio viaje de transformación. Tras meses trabajando en una pequeña empresa, finalmente comenzaba a entender el valor de la honestidad y el esfuerzo. Al principio, todo parecía insoportable. Los horarios ajustados, las tareas repetitivas y la falta de reconocimiento inmediato. Pero poco a poco, Clara se dio cuenta de que había algo gratificante en ver los resultados de su trabajo. Aprendió a ser puntual, a colaborar con los compañeros y hasta a sonreír a los clientes difíciles. Aunque todavía tenía momentos de frustración, su postura cambió drásticamente. Dejó de ser la chica mimada que solo pensaba en sí misma y comenzó a ver el mundo con otros ojos. Luna observaba esa transformación con alivio. Era como ver florecer una flor en medio del concreto, superando todas las adversidades. Un día, Clara se acercó a ella tímidamente y dijo: «Luna, quería agradecerte. Sé que hice muchas cosas horribles en el pasado, pero me enseñaste algo importante. Me enseñaste que el trabajo tiene valor, que nadie es mejor que nadie. No sé si algún día podré compensar todo lo que hice, pero quiero seguir intentándolo». Luna sonrió, tocada por las palabras sinceras de Clara. Sabía que la joven aún tenía un largo camino por delante, pero estaba orgullosa de ver que estaba dispuesta a cambiar. Era un claro ejemplo de que incluso aquellos que parecen irremediables pueden encontrar el camino de la redención. Rodrigo, sin embargo, era una historia diferente. Continuaba preso de su obstinación, incapaz de aceptar el nuevo orden de si no mayamos las cosas. Desde que huyó de la mansión, no había noticias de él. Algunos decían que intentaba reconstruir su vida en otra ciudad, pero otros creían que prefería vivir en las sombras, hundido en su propio orgullo herido. Luna pensaba en él de vez en cuando, preguntándose si algún día encontraría el valor para enfrentar sus errores, pero sabía que no podía forzar a nadie a cambiar. La decisión tenía que venir desde dentro. La justicia para Luna no era sobre castigar o humillar. Era sobre ofrecer oportunidades para que cada persona pudiera elegir su propio destino. Y mientras algunos, como doña Úrsula y Clara, abrazaban esa oportunidad, otros, como Rodrigo, preferían permanecer prisioneros de sus propios defectos. Pero Luna no se preocupaba por eso. Sabía que ya había hecho su parte, ofreciendo misericordia donde era necesario y firmeza donde era indispensable. Al final de cuentas, la mansión Monteiro se convirtió en un reflejo de esta nueva filosofía. Las paredes que antes resonaban con risas vacías y conversaciones superficiales, ahora albergaban historias de redención y crecimiento. Era un lugar donde el pasado no se borraba, sino que se transformaba en lecciones valiosas. Y Luna, con su bondad y sabiduría, era el corazón palpitante de ese cambio. Bajo el liderazgo de Luna, la mansión Monteiro experimentó una transformación tan profunda como la que ocurrió en su propio corazón. El lugar que una vez fue un símbolo de ostentación y exclusividad se convirtió en algo mucho más significativo. Un hogar para jóvenes huérfanos, niños que, como ella un día, necesitaban amor, orientación y una oportunidad para empezar. De nuevo. Era como si cada rincón de esa casa hubiera sido tocado por una nueva energía, una nueva alma que respiraba vida donde antes solo había vanidad. Las fiestas extravagantes, con sus vestidos brillantes y risas vacías, dieron paso a momentos de unión y aprendizaje. Los salones dorados, antaño escenarios de conversaciones superficiales, ahora se llenaban con el sonido de niños corriendo, riendo y descubriendo el mundo.
Las mesas largas, que antes exhibían banquetes lujosos, ahora servían comidas simples, pero hechas con tanto cariño que parecían más sabrosas que cualquier manjar refinado. Cada habitación fue renovada, no solo en apariencia, sino en espíritu. Las cortinas pesadas fueron sustituidas por tejidos ligeros y coloridos. Los muebles, imponentes, por piezas más acogedoras y funcionales. Incluso el jardín, que antes se cuidaba solo para impresionar a los visitantes, fue transformado en un espacio donde los niños podían jugar y aprender sobre plantas y naturaleza. Luna se dedicaba a esta nueva misión con la misma pasión y dedicación que siempre había puesto en todo lo que hacía. Sabía por experiencia propia lo difícil que era crecer sin padres, sin un verdadero hogar. Por eso quería que esos niños sintieran que pertenecían a ese lugar, que allí era un refugio donde podían ser quienes realmente eran, sin miedo a juicios o rechazo. Y poco a poco comenzaron a florecer. Algunas llegaban tímidas, con las mirada baja y manos temblorosas. Pero pronto ganaban confianza al darse cuenta de que había alguien que realmente se preocupaba por ellas. Doña Úrsula, aunque debilitada por la edad y las pruebas que había enfrentado, encontró paz en ese nuevo propósito. Al principio dudaba en participar, temiendo ser rechazada o vista como una intrusa, pero Luna insistió diciendo que todos tenían algo que ofrecer, independientemente del pasado. Doña Úrsula comenzó ayudando en las tareas más simples, arreglando habitaciones, preparando comidas e incluso contando historias a los niños por la noche. Era como si al cuidar de los demás, finalmente estuviera encontrando un sentido para su propia vida. Sus gestos, antes llenos de arrogancia, ahora eran amables y sinceros. Los niños por su parte la adoraban, llamándola abuelita y corriendo a abrazarla cada vez que la veían. Para doña Úrsula, esos pequeños momentos de afecto eran como bálsamos para un alma herida. Clara también encontró su lugar en esa nueva dinámica. Tras meses trabajando fuera, trajo consigo habilidades que nunca imaginó tener. Aprendió a coser mientras ayudaba a reformar ropa para los niños, descubrió talento para enseñar matemáticas básicas e incluso se aventuró en la cocina, preparando pasteles y tartas que encantaban a todos. Era impresionante ver cómo esa joven mimada se había transformado en alguien útil y dedicada. Sus manos, antes ocupadas solo con joyas y perfumes caros, ahora estaban cubiertas de harina o sosteniendo libros para enseñar a los niños. Clara aún tenía sus momentos de inseguridad, pero Luna siempre estaba allí para animarla, recordándole que el progreso era más importante que la perfección. Juntos formaron una comunidad improbable, unida por el deseo de reparar el pasado y construir algo mejor para el futuro. Luna, doña Úrsula y Clara trabajaban codo a codo, cada una contribuyendo con sus propias fuerzas y habilidades. Había días en que surgían desafíos. Un niño terco que no quería cooperar. Un problema financiero que necesitaba ser resuelto. Pero enfrentaban todo eso juntos, apoyándose mutuamente. Era como si la mansión Monteiro se hubiera convertido en un microcosmos de esperanza, donde personas que un día fueron divididas por orgullo y egoísmo ahora compartían un propósito común. Los cambios no pasaron desapercibidos para los vecinos y la ciudad. Muchos que antes despreciaban a los Monteiro por su arrogancia, comenzaron a admirar el trabajo que Luna y su familia estaban realizando. Donaciones empezaron a llegar. Alimentos, ropa, libros e incluso voluntarios dispuestos a ayudar. La mansión, que antes era vista como un símbolo de exclusividad, se convirtió en un faro de generosidad e inclusión. Para Luna, ese era el mayor regalo que podría haber recibido. No era el dinero, ni el título de dueña de la mansión, lo que la hacía feliz. Era saber que estaba haciendo la diferencia, que estaba creando algo que duraría mucho más allá de su propia vida. Miraba a los niños corriendo por los pasillos, a doña Úrsula contando historias y a Clara enseñando números, y sentía una profunda gratitud. Esa casa, que un día fue un reflejo de dolor e injusticia, ahora era un santuario, de amor y renovación. Y así, bajo el liderazgo de Luna, la mansión Monteiro se convirtió en más que un hogar. Se convirtió en un ejemplo de cómo el pasado puede transformarse en algo bello, de cómo el perdón puede curar heridas profundas y de cómo, cuando las personas se unen por un propósito mayor, es posible crear algo verdaderamente extraordinario. Luna finalmente había alcanzado algo que ningún tesoro material podría comprar: su libertad. No era el dinero, ni el título de dueña de la mansión, lo que la hacía sentirse verdaderamente rica. Era la certeza de quién era y del camino que había elegido recorrer. Su dignidad brillaba como una luz suave, iluminando a todos los que la rodeaban. Ella no necesitaba probar nada a nadie,
pues sabía que su fuerza venía de dentro, de una bondad inquebrantable y de una sabiduría que pocos comprendían a primera vista. La historia de la criada que heredó todo se volvió legendaria en La Paix, ciudad. La gente hablaba de ella en mercados, salones de té e incluso en las iglesias. Algunos la admiraban profundamente, viéndola como un ejemplo de coraje y justicia. Otros criticaban, incapaces de aceptar que alguien de origen humilde pudiera superar tantos obstáculos y aún así permanecer tan amable. Pero, independientemente de las opiniones, nadie podía negar que Luna había hecho justicia con gracia y sabiduría. No solo se había transformado a sí misma, sino también a todos los que la rodeaban. Doña Úrsula, antaño una mujer orgullosa y fría, ahora dedicaba sus días a cuidar de los niños del refugio, encontrando en esta nueva misión un propósito que nunca había imaginado posible. Clara, que un día se burlaba de Luna por sus ropas sencillas, ahora trabajaba a su lado, enseñando a los niños lecciones que ella misma había aprendido en el camino. Y aunque Rodrigo seguía distante, perdido en su propia terquedad, Luna guardaba en el corazón la esperanza de que un día regresaría, listo para reconocer sus errores y buscar redención. Entre las paredes de la antigua mansión Monteiro, Luna escribió un nuevo capítulo, no solo para sí misma, sino para todos aquellos que aprendieron a su lado el verdadero significado de bondad y perdón. La casa que antes simbolizaba ostentación y exclusividad ahora era un faro de amor e inclusión. Niños que un día estuvieron perdidos, como Luna, ahora tenían un hogar donde podían soñar, crecer y convertirse en quienes quisieran ser. Y mientras tanto, Luna continuaba liderando con humildad, mostrando que el verdadero poder está en elevar a los demás, en lugar de derribarlos. Sabía que su viaje no había terminado. Habría nuevos desafíos, nuevas historias que contar y más vidas que tocar. Pero por primera vez en su vida Luna se sentía completa. Ya no necesitaba probar su valor. Ya lo había demostrado de maneras que trascendían cualquier riqueza material. Su libertad no estaba en los bienes que poseía, sino en la paz que había encontrado en su corazón. Si te emocionaste con la historia de Luna y quieres seguir acompañando historias inspiradoras como esta, no dejes de seguir nuestro canal. Aquí compartimos narrativas que tocan el corazón, provocan reflexiones y celebran la fuerza del espíritu humano. Así como Luna transformó su vida y la de tantos otros, queremos inspirarte a ver el mundo con ojos llenos de esperanza y gratitud. Haz clic en el botón seguir y forma parte de esta comunidad que cree en el poder de la bondad, la resiliencia y el amor. Juntos podemos seguir escribiendo nuevos capítulos de historias que realmente importan. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o espanhol. Claro, por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse.